Ok. Sí, tenía una pregunta. Es decir, ahorita en este rato estoy viendo como unos temas ahí de las clases pasadas y me puse una duda así como muy rapidilla. Era que si las expansiones de las series de Taylor se pueden considerar como procesos iterativos, porque es que vi que en el libro las tratan como tal para Sí, calcular el error aproximado. así es una iteración. Digamos que en ese caso específico, el algoritmo lo que hace va añadiendo términos, es decir, sobre la solución anterior añade un término nuevo, sobre la última solución añade un término nuevo, y eso es típico de los métodos iterativos. Claro que sí, así es. Ah, ok, ok. Entonces toda serie de Taylor, no hay ninguna excepción o hay algún caso en el que yo pueda decir, no, es que esta no es iterativa por tal cosa. No, no, es iterativo, porque digamos, al final, si usted ve, es un ciclo donde tomando la solución actual, se le mejora añadiendo un término de corrección. Por lo tanto, es un típico proceso iterativo, claro que sí. Ok, entiendo, entiendo. Muchísimas gracias. Ok, ok, entonces, me parece que estamos grabando, entonces deberíamos estar bien. Lo que vamos a hacer es compartir otra vez la clase con el Chapra. Ok. Y deberían estar viendo, digamos, la gráfica del chakra. Eh, vamos a comentarla de inmediato. Después volvemos dentro de la gráfica en cambio de Octave o MATLAB. Por ejemplo, acabamos de decir que teníamos un vector. Por ejemplo, en este caso, valga la redundancia, no lo voy a ingresar ahora en la ventana de comando de Octave, lo pueden hacer ustedes. Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos un paréntesis cuadra, ¿no? Derecha e izquierda. Tenemos 5 componentes separados por espacios, por lo tanto es un vector fila. Punto y coma para que esto no se vea. Cuando se coloca el punto y coma en la asignación es porque nosotros no queremos que ver el F. Ahora, al inicio conviene dejarlo sin punto y coma para que uno pueda chequear, ¿no? Hay mucha fuente de errores. Entonces, la diferencia entre colocar el punto y coma acá o no colocarlo es que cuando colocan el punto y coma, MATLAB esconde en la ventana de comando el vector F. ¿Okay? A veces es incómodo ver todas las magnitudes, ¿no? Porque se llena la ventana de comando. Entonces, una manera que no se llene la ventana de comando es colocar el punto y coma. Entonces, fuera de la asignación, punto y coma esconde esa asignación, no se ve. ¿Okay? Entonces, luego se solicita que haga la suma de este vector. Entonces, usa la función de librería sum. Y luego, ustedes ven que en la ventana de comandos se le solicita a MATLAB el mínimo de F, el máximo de F, la media de F, el factorial de F y, digámoslo así, el producto, ¿no? Entre las componentes, una a una, ¿no? Entonces sería 3 por 5 por 4 por 6 por 11. Y el ordenamiento de F en orden creciente. ¿Okay? Entonces, valor mínimo 1, valor máximo 6, la media 3,8, el producto 360, ¿ok? Sería 3 por 5 por 4 por 6 por 1, o si prefieren 1 por 3 por 5, perdón, ordenando 1 por 3 por 4 por 5 por 6, ¿ok? Les debería dar 360. Bueno, son funciones disponibles en MATLAB. Esto es interesante, ¿no? La posibilidad de hacer un plot, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, el autor trae una fórmula típico, ¿no? En ingeniería tenemos una expresión. Vamos a ver de usarla. Entendemos que es una expresión de mecánica porque reconocemos la aceleración de gravedad, reconocemos la masa, un coeficiente de arrastre típico para un cuerpo que se mueve en un fluido, el tiempo, ¿okay? Y esta es la velocidad. Es decir, es la velocidad para un cuerpo en caída libre, de acuerdo a un modelo que, digamos, se usa para la mecánica de este cuerpo, ¿no? Ahora, MATLAB podría calcular la velocidad en función del cambio de alguno de estos parámetros. ¿Okay? Por ejemplo,
podríamos colocar G variable. No tiene sentido, la aceleración de gravedad es una constante, pero bueno, podríamos colocar la masa, claro que sí, podrían ser cuerpos que caigan, ¿no?, con masa diferente, por lo tanto la velocidad va a ser diferente. También podríamos tener fluidos con coeficiente de arrastre, de acuerdo, así el fenómeno turbulento, laminar. Pero digamos que en este caso el autor lo que dice es, bueno, la velocidad cambia con el tiempo. ¿Okay? Al tiempo cero habrá una velocidad y al tiempo que se incrementa en segundos, de hecho t se incrementa en segundos, otra velocidad. Entonces sería interesante en MATLAB obtener v función de t. Entonces t, MATLAB hace lo siguiente. Si ustedes dicen que t es un vector, entonces automáticamente v es un vector. No hay que definirlo, MATLAB lo entiende. Si t es una variable vectorial, MATLAB dice v es una variable vectorial. ¿Por qué? Porque depende de una constante, ¿no?, de una función tangente hiperbólico, de una función raíz cuadra, ¿okay? Pero la variable es vectorial. Si t fuera una matriz, MATLAB entendería que v es una matriz. ¿Okay? Entonces es directo. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a MATLAB que t es un vector? Bueno, de esta manera, por ejemplo, ¿no? Muy simple. O podríamos hacer un for, o podríamos hacer un operador column. En este caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Asígnase a t un valor que va entre 0 y 20. Obviamente es un vector porque tiene paréntesis cuadra que comienza y cierra la magnitud, con paso 2, ¿no?, paso específico 2, y tomas el traspuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace MATLAB? MATLAB crea un vector fila, comienza con 0, y tiene que terminar con 20. Y tiene que tener paso 2. Y después tiene que hacer la transposición. O sea, es un vector columna. Entonces, con esta operación directa, creamos el vector columna. 0, 20. 0, 2, 4, 6, etcétera, etcétera, hasta 20. ¿Cuántas componentes? La que tienen MATLAB definidas. Queremos saberlas porque nos interesa, no la vamos a contar. Ahora, tenemos una función de librería que se llama longitud, que cuando se aplica al vector t, ¿no?, ustedes ven que es longitud de t, automáticamente MATLAB dice que son 11. Significa que MATLAB guardó en memoria 11 espacios para este vector. Tiene 11 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Okay? Entonces, recordamos que esto puede ser cómodo, ¿no?, una vez que uno manipula, sin tener que hacer una cuenta o un ordenamiento, solamente accesando a la función de librería length, longitud, saber cuánto. Entonces tenemos definido el vector, columna, sabemos cuál es su dimensión, 11, y ahora comenzamos a dar valores para poder calcular la expresión. ¿Qué es lo que ocupamos? Bueno, t ya lo tenemos definido. Todo el resto, hay que dar valores, ¿no? Faltaría definir g, m, coeficiente de arrastre. Bueno, entonces el autor dice lo siguiente, es un problema de mecánica, démosle la velocidad, eso se trabaja en el sistema internacional, la masa, 68,1 kilogramos, y un coeficiente de arrastre, 0,25. Ahora, evaluemos V. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, cada T, un valor de V. Esto es 1, 1. Entonces, vector, entrada, vector, salida. Esta es una asignación, ¿no? Se asigna al valor V, vector, una combinación, ¿no?, de tiempos que están controlados por una función. Ustedes ven que es una función de tipo raíz cuadra, con este argumento, tangente hiperbólica, con este otro argumento. Entonces es una expresión tal cual, se escribe la fórmula, aquí tenemos la fórmula, revisémosla. Raíz cuadrada, se usa SQRT. El argumento es nada más el producto G por M dividido CD, revisamos. G por M dividido CD es el argumento de raíz cuadra. Luego viene por tangente hiperbólica D, por tangente hiperbólica D. Aquí está el argumento.
donde el argumento de tangente hiperbólica es justamente la fórmula. ¿Okay? Es importante no equivocarse con las fórmulas, obviamente, porque MATLAB podría no reconocer el error y asumirlo correcto. Sin embargo, fue un error de fórmula de nosotros, ¿no? Entonces, conviene siempre al inicio, digamos que uno podría chequear, ¿no? Ven que aquí no hay punto y coma. Entonces, lo que hace MATLAB es enseña todos los valores de V. Si ustedes colocan un punto y coma a esta altura, MATLAB esconde el valor de V. Entonces, al inicio conviene ver todo, ¿no? Hasta que el programa no esté limpio, no esté correcto, no ha sido depurado de errores, revisar todos los datos en la pantalla. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces nos esperamos un vector resultado que tenga 11 componentes. De hecho, MATLAB sustituye, ¿no? Es un for escondido, ¿no? Veámoslo acá. Ustedes ven, cuando se hace esta asignación, es crear las componentes, y cuando se hace esta evaluación, es evaluar por cada componente. ¿Ok? Entonces, comienza con la 1 y sigue con todas las demás. ¿Qué es lo que tiene ahora MATLAB en memoria? Tiene el vector T y el vector de resultados V. Como el vector T era columna, el vector V resultado es columna. ¿Okay? Entonces el vector V es una columna por default, ¿no? Si hubiese sido fila, sería fila. Si hubiese sido matriz, sería matriz. Pero como es vector columna, es vector columna. Ahora, podríamos graficar. Pienso que sí. Tenemos la velocidad función del tiempo. ¿Cuál es la función que hace un plot? En este caso tenemos valores que son vectores. La función es plot. ¿Okay? Entonces, tal cual como se indica del inglés, si ustedes ahora exigen en la ventana de comando esta definición, hagas un plot, ¿no? Primero se coloca la abscisa. Entonces MATLAB lo que estaría haciendo es que en el eje X pone el tiempo y en el eje Y pone la velocidad. Entonces, en el eje T pone el tiempo, ven que aquí está el tiempo, y en el eje Y pone la velocidad. Esta es la velocidad, ¿no? Ustedes ven que tiene un valor asintótico. Revisamos, comienza con 0, 18, y tiende a unos 51. Ese es el cuerpo en caída libre. Está tomando una velocidad de caída que después va a ser constante, asintótica a 51, algo. ¿Okay? Ustedes ven que aumenta, comienza a llegar a un equilibrio y se mantiene asintótico, ¿no? Esta es la expresión de tangente hiperbólica que controla la función, ¿no? Que lo que controla aquí es tangente hiperbólica del tiempo. Bueno, entonces, ustedes pueden probar, pueden hacer plot, ¿no? Si tienen dos vectores, pueden plotar uno versus el otro, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar nombre al gráfico, claro que sí. Aquí hay una ayuda, ¿no? Ustedes ponen title, abren argumento, ¿no? Paréntesis, redonda. Lo que queremos es que ponga el título al gráfico y le ponga plot de V versus T. Bueno, eso se hace de esta manera. Esta es la sintaxis correcta, ¿no? Hay que tener la mano para poderla aplicar. También le podemos dar nombre al eje X, ¿no? A este eje le podemos dar nombre, ¿no? Esto era el tiempo, en segundos. Y al eje Y, esto era la velocidad en metros por segundos. Entonces, aquí lo único que se hizo es que se le dijo, llámese el gráfico plot de V versus T, entonces él centra el título en esta, eso se llama una ventana gráfica, ¿no? Es una graphics window. Y después pone nombres a los ejes, ¿no? Entonces esto no hay ninguna, digamos, novedad, es parte de este lenguaje. En otro lenguaje se podría llamar de otra manera. Aquí en MATLAB se hace con title, X label, Y label. Y luego además queremos líneas de referencia.
nosotros queremos leer, por ejemplo, qué pasa cuando el tiempo vale 10, ¿no? Apreciar, aprox. Entonces tenemos una línea de referencia. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el tiempo vale 18? Queremos otra línea de referencia. Entonces colocamos grid, ¿no? Malla, y MATLAB pone la malla. ¿Ok? Entonces queremos ver línea de referencia. Entonces ustedes pueden probar, eso es útil para cualquier otra aplicación. Podemos tenerlo como referencia, ¿no? Queremos crear un gráfico. Ahí tenemos como la forma de hacerlo. Por ejemplo, voy a ver, de volver aquí a, vamos a ver qué tenemos en Octave. Ok, pienso que están viendo Octave, es un ejemplo muy simple. Digamos, el editor, ustedes ven que yo estoy en sistema edición. Si paso al sistema command window, entonces abro el command window, ¿no? Donde veo los resultados. Entonces vuelvo al sistema editor y tengo abiertos una serie de archivos, ¿no? Estos están en un directorio de trabajo, que es lo que actualicé. Se llama lección 4. Eso es el file test1.m. Después tenemos un test 2. ¿Ok? Y tenemos diferentes programas, un test 3, que son básicamente conceptos anteriores, ¿no? Por ejemplo, revisamos el test 1. Test 1 dice, créase un vector t de 10 a 5 con paso -1. Esto es correcto, es un decremento. Créase un vector c de 1 a 5. Esto es correcto. Y asígnase un valor 8a. Pero después ustedes ven que se solicita un EPS. Bueno, ¿qué es EPS? EPS en MATLAB es justamente el machine epsilon, lo que vimos en la clase anterior. O sea, es el número más pequeño que sumado a 1 da un valor mayor que 1. Por debajo de EPS, todo número sumado a 1 daría 1. Si nosotros lo corremos, voy a correrlo, ¿no? Entonces aquí está el botón de Run. ¿Ok? Voy a revisar en la Command Window. Y bueno, aparte que me enseña el vector T y el vector C, también me dice que para este procesador, ¿no? De esta máquina particular, un HP portátil, el epsilon de la máquina, sistema numérico punto flotante, lo que tiene es 2,2204 por 10 a la menos 16. Este es el epsilon de la máquina. O sea, eso significa que si yo sumara 1 con este epsilon, debería dar mayor que 1. Pero si yo tomara un número menor que esto, ustedes pueden probar, debería dar 1. ¿Okay? Entonces ahí se calculó el epsilon. Esta es una función de MATLAB que es ya definida y se puede hacer un programa muy simple para esto. En el Chapra hay un programito para calcular el epsilon de cualquier máquina, inclusive fuera del ambiente MATLAB, ¿no? Revisamos, voy al editor de texto. Por ejemplo, segundo programa, aquí lo que dice es un cálculo que pienso se sacó del libro del Inge. Igual, es parecido, ¿no? Es una fórmula, ustedes ven, calcula una coordenada, ¿no? Usa una velocidad y un tiempo, por lo tanto es un espacio, ¿no? Y es un espacio. Dice, programa para calcular la altura de una pelota en movimiento vertical. Entonces se le da un valor inicial de velocidad, se conoce la aceleración de gravedad, se define el tiempo y parece ser que la velocidad, digamos, de caída, integrando, nos da la coordenada, ¿no? La altura. Entonces, si uno lo calculara, con estos valores obtendría el resultado. ¿Ok? Eso sería un programa. Vamos a ver qué tenemos en test.3. Aquí tenemos algo parecido. Tratemos de interpretarlo, ¿no? Sin recordar en memoria. Se asigna un valor 5 a V0. Se asigna un valor 981 a G. Ninguno de los dos se despliega en la ventana de comando. Se le pone un punto y coma para no verlo. Luego se calcula con espaciamiento lineal entre 0 y 1, 1001 puntos. ¿Ok? Entonces hay 1000 intervalos, 1001 puntos. ¿No? Verifiquen. Y en función de este t se calcula una posición. La misma fórmula anterior, ¿no?
de cinemática. Luego se hace un plot. Queremos ver. ¿Ok? Si ustedes corren este programa, deberían, revisen el link, ver la gráfica, ¿no?, de este cuerpo. Luego se le pone nombre al X, se le dice, llámese el eje X como tiempo función de segundos, ¿no?, el tiempo en segundos, entonces sería T segundos, y llámese la coordenada Y como Y en metros. ¿Okay? Entonces esto trabaja en el sistema internacional y determina una posición de acuerdo a una fórmula. Vamos a ver, revisamos test 4. Ok, para esto necesitamos volver a la teoría. MATLAB permite trabajar los gráficos, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico, ¿no? Plot. Este es otro gráfico, pero es diferente, es un gráfico tridimensional. Porque vea que hay un 3, esto significa un plot en 3 dimensiones. Eso es un plot común y corriente en 2 dimensiones, XY. Este es un plot XYZ. Esto parece que pone un nombre a una gráfica. Esto pone otro nombre a esta gráfica. Pero hay una nueva definición que tenemos que explorar, que parece ser que se llama subplot. ¿Ok? Y además tiene un argumento que vamos a descubrir qué es, ¿no? Entonces, aparentemente hay un subplot, un subgráfico, y en este subgráfico se hace un plot. Luego se define otro subgráfico y se hace otro plot. Entonces parece que podemos dividir la ventana gráfica en subgráficos. Y además parece que podemos graficar en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Okay? Entonces son capacidades de MATLAB. Ahora, para entender este programa, ¿no?, si lo corremos, podemos después ver el resultado. Lo que hacemos es, vamos al Chapra, ¿no?, al libro que nos ayuda, ¿no?, en este caso. Y de hecho, si ustedes van a donde nos habíamos, digamos, dejado, a la parte del plot, ¿no? Eso es el plot común y corriente en 2 dimensiones, ¿no? Para que ustedes sepan dónde está la indicación del plot, está aquí, ¿no? Eso es un plot común y corriente en 2 dimensiones. Pero revisen esta parte, ¿no?, donde dejamos de lado el hecho que podemos cambiar de colores, que podemos cambiar de símbolos, podemos cambiar de líneas. Eso es obvio, MATLAB lo permite. Hay muchas posibilidades, no la vamos a memorizar ahora, no nos interesa, pero, por ejemplo, si ustedes revisan esto, significa plótese V versus T, pero úsese este símbolo. Este símbolo significa que estamos utilizando circulitos. ¿Okay? Entonces, esto significa plótese V versus T, pero en lugar de ser un plot por default, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Revisamos. S estaría por, si ustedes revisan, por square. Entonces parece que hay que utilizar elementos cuadraditos, ¿no? Además, G está por green. Vea que esto no se repite. Entonces sería elementos y después parece que hay que utilizar un color. Y además hay un símbolo que une estos cuadritos con 2 líneas, ¿no? Con una línea que es de tipo dashed, ¿no? Entonces, si ustedes revisan, ahora no hay que recordar en memoria, nos esperamos que haga un plot donde use elementos cuadrados, ¿no?, para definir los puntos, los valores, que use un color verde. Ahí vamos a descubrir si es la línea que es verde o es el cuadrado, y además que una estos con una línea de tipo dashed. ¿Okay? No hay que recordar la memoria, hay que probarla. Entonces, al final, nosotros podemos tener, digamos, diferentes símbolos para graficar. ¿Okay? Obviamente hay un número importante de combinaciones entre colores, símbolos y líneas. ¿Okay? No hay que recordar la memoria. Esto sabemos que si queremos investigar, podemos volver a este capítulo. El capítulo 2 y 3 son fundamentales para que lo podamos revisar de MATLAB. Y pienso que está la información básica para poder, digamos, aplicar
rápidamente o interpretar rápidamente un concepto de método numérico. ¿Okay? Aquí, sigamos, si no sabemos qué significa esto, parece, vamos a interpretarlo, dice, hagas un plot de t contra v. Ok, bien. Después hagas el plot de t contra v, otra vez. Pero parece que esta vez hay que utilizar un símbolo nuevo, que es O. Si vamos a O, nos damos cuenta que es un círculo. Entonces, probablemente, él hace primero una gráfica y después sobrepone sobre esa gráfica la misma gráfica, pero usa elementos de tipo circulares. ¿Okay? Entonces sale un gráfico interesante, porque sale una línea con círculos, ¿no? Revisen. ¿Ok? Dejamos de lado el comando hold on y hold off, que después lo vamos a revisar, que significa manténgase activa una gráfica o apágase la gráfica. ¿Okay? Hold on mantiene activa una gráfica y hold off apaga esa gráfica, ¿no? La elimina. Entonces, revisamos acá, ¿no? Aquí pueden revisar lo de hold on, hold off, ¿no? Prueben qué significa esto, ¿no? Significa graficar. Si ustedes hacen hold on, significa manténgase activo el gráfico. Significa que él va a graficar sobre ese gráfico otra vez. Si usted, en cambio, apagan el gráfico, él crea un nuevo gráfico. ¿Okay? Entonces, depende. A veces queremos graficar en un mismo gráfico, a veces queremos crear un segundo gráfico. Entonces, podemos decirle a MATLAB de acuerdo a esta definición. Pero lo que quería explicar, no sé si me da tiempo, es el concepto de subplot. Ahí me interrumpen si no está claro, ¿no? Me pueden interrumpir con la voz, ¿no? O elevar la mano. Ahí deberíamos darnos cuenta. Nosotros podemos crear, como MATLAB trabaja con matrices, y eso es lo fuerte de MATLAB, obviamente podría haber matrices de gráficos, ¿no? Nosotros podríamos dividir nuestra ventana gráfica, ¿no? De nuestro monitor en, no sé, en 10 gráficos. ¿Okay? Queremos monitorear 10 magnitudes conforme vamos haciendo cálculos, ¿no? Supongan ustedes un sistema que controla 10 parámetros. Ok, entonces para MATLAB esos son matrices de gráficos. Él tiene que saber que esa matriz tiene tantas filas y tantas columnas. ¿Y cuál es la componente activa? En MATLAB, eso se llaman panes. O sea, nosotros podemos dividir la ventana de gráfica en panes. Y la sintaxis para hacer esto es subplot. Es decir, en este caso, nosotros le estamos diciendo a MATLAB, créase un subgráfico, ¿ok? De tantos m por n. Supongan ustedes que quieren 10, podrían ser 2 por 5 o 5 por 2, ¿no? Supongamos que sea 5 filas, 2 columnas. Entonces, 5 filas, 2 columnas, y considere ese activo uno de los 10. O sea, el primero, hay que ver cómo MATLAB enumera, ¿no? Los 10. Si rota de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero él identifica un gráfico de los 10. Entonces, en este caso, nosotros podemos decirle, créase 5 filas, 2 columnas y búsquese el gráfico 7. ¿Okay? En ese gráfico queremos graficar, supongamos, una masa. O en ese gráfico queremos graficar una rotación. O en ese gráfico queremos graficar una deformación. Ok, entonces esto se hace con esta sintaxis, ¿no? Entonces, en este caso, parece ser que de esta manera dividimos panes gráficos nuestra ventana de comando. Y en esta otra forma, nosotros creamos un plot en 3 dimensiones. ¿Ok? Ahora, lo vamos a revisar con el programa. Después ustedes lo pueden, como siempre, en programación es mejor que cada uno lo vea, ¿no? Por su propia iniciativa, ¿no? Revisando el libro. Yo voy a comentarlo, ¿no? Sin crear el gráfico, pero voy a tratar de comentarlo acá, ¿no? Aquí lo que hay, si ustedes ven, es que vamos a ver primero el resultado. Nosotros queremos hacer esto. Queremos crear un gráfico donde aparezca un círculo
¿Ok? Por lo tanto, podría ser una función seno con coseno, ¿no? Trigonométrica. Y otro gráfico donde aparezca una hélice. Es decir, extender el círculo en la altura. Entonces, podríamos utilizar para esta función, por ejemplo, seno coseno y de algo y ese algo, ¿no? O sea, podría ser seno de z, coseno de z, z. Entonces, conforme varía z, el punto describe una trayectoria seno-coseno y además se eleva de z. ¿Okay? Entonces, parece ser que esto podría funcionar para crear una altura, una espiral, una trayectoria espiral en el espacio. Mientras que esto podría ser un gráfico de 2 dimensiones para crear un círculo en un plano. Vamos a ver cómo se puede hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en MATLAB se podría hacer así. Bueno, la función depende del tiempo. ¿Okay? Es la variable, el argumento de seno y coseno. Entonces, definamos un vector t. En este caso se hizo lo siguiente, ¿no? Eso es un ejemplo. Entre 0 y 10pi, entre 0 y 10pi, un paso pi 50, ¿ok? Defínase t. Como se pone un punto y coma, esto no se ve en la ventana de comando. Si ustedes lo definen así y lo ponen, voy a eliminar esto, ¿ok? Si ustedes lo definen así y eliminan el punto y coma, esto lo indica en la ventana de comando. Si le ponemos el punto y coma, no lo vemos. Luego viene una segunda instrucción. Dice, hágase un subplot 1, 2, 1. ¿Qué significa? Una fila, dos columnas. Y consideres la componente 1. O sea, significa la posición de fila 1, columna 1. Porque tenemos fila 1, dos columnas. Por lo tanto, tenemos fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. ¿Ok? Entonces, tómese el primer gráfico, que debería ser la fila 1, columna 1, o sea, a la izquierda. ¿Ok? Revisamos. Esta. Porque esta gráfica la dividió en dos panes. Este pan de izquierda, que es 1, 1, y este pan de derecha, que es 1, 2. ¿Ok? En 1, 1 se hace un plot común y corriente seno-coseno. ¿De quién? De t. Y t varía entre 0 y 10pi. ¿No? Vean cuánto vale seno de 10pi, coseno de 10pi, y cuánto vale seno de 0, coseno de 0. ¿Okay? Entonces deberíamos tener los puntos que describen esta trayectoria circular, ¿okay? Donde, repito, tenemos en abscisa seno de t y en ordenada coseno de t. ¿Okay? Ahora vamos a utilizar x square. Si nos recordamos qué significa axis, ponemos help axis. Le puedo adelantar que aquí lo que se está haciendo es que se tome el eje X y Y con la misma dimensión, o sea, del mismo tamaño, para que no nos haga un rectángulo, ¿no? Ustedes ven que él hizo un círculo, entonces tomó el eje X de la misma longitud que el eje Y, geométrico, lo hizo a escala, ¿no? A escala igual. Esto no lo distorsiona, porque si no, podría distorsionar, ¿no? Entonces, X square. Y luego le pone título. Bueno, lo llamó A. Podría haberlo llamado gráfico 1. ¿Okay? Entonces le puso A. Podría haberle puesto gráfico 1. Luego hace lo mismo ahora con el otro pan, ¿no? Nosotros tenemos un segundo sector, un segundo cuadrante, que es este, que lo vamos a llamar B, pero ahora aquí vamos a estirar el círculo en altura. Queremos dibujar una espiral. Entonces lo que hacemos es, hagamos un subplot 1, 2, 2, o sea, del mismo subplot, pero tomemos la posición componente 2. Para MATLAB, esta es una matriz de gráficos, usted ve, ¿no? Es como definir, no sé, podríamos definir 50 gráficos en un monitor muy grande, podríamos monitorear 50 perfiles, ¿no? Luego, pero en este, no vamos a hacer el plot común y corriente como antes, sino que vamos a hacer un plot tridimensional. Esta función se llama plot tri, y lo que vamos a graficar son tres variables. Seno de t, coseno de t
Y si fuera así, con plot sería un círculo. Pero además le vamos a poner la altura, t. Entonces tenemos una gráfica que se extiende en el espacio hacia la altura, que cada vez que t toma un valor, él se eleva de ese valor. ¿Okay? Entonces eleva hacia arriba el círculo. Y luego le ponemos nombre. Lo queremos llamar, no sé, B, gráfico 2, lo que sea, segundo gráfico. Bueno, si uno corriera este programa, debería obtener, digámoslo así, el resultado que se enseña en la figura, ¿no? Ustedes pueden probar. Yo pienso que lo tenía por acá, exactamente es esto. Si lo corro, eso es, voy a compartir el gráfico. Voy a volver a Octave. Okay, aquí está el gráfico. Si lo corro aquí con el botón, él lo corre. Ok, lo voy a correr. Obviamente lo veo en la ventana de comando que hizo el cálculo. Ok, ahora lo voy a revisar. Pero para poder ver la gráfica, digamos, debería, vamos a ver si lo corrió. Ok, usted no ve la gráfica, pero voy a ver si la puedo compartir. Porque como abro una nueva ventana, no se permite. Entonces voy a ver si la puedo compartir ahora. Ok, vamos a ver. Deberían ver esto como resultado de MATLAB, ¿no? Que es una ventana gráfica nueva, que es lo mismo que está en el libro, ¿no? A ver si alguien me confirma que se puede ver, más que todo para chequear la Sí, gráfica. profe, ahí se ve. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes ven, digamos, lo que tienen clara la programación, ahora vamos a hacer terminamos, pero voy a reunirme, aunque sean 5 minutos, una vez que se graba la cuarta reunión, más que todo para concluir la clase. Pero valga la redundancia, ¿no? Ustedes ven que la parte de programación, digamos, lo que tienen a mano fresca, digamos, todos los conceptos, no le van a encontrar ninguna dificultad porque MATLAB es bastante amigable para lo que es la programación, digamos, para poder correr programas de métodos numéricos. Lo que nos recuerdan, porque lo han dejado de lado por un tiempo, hagan el repaso porque es algo útil, ¿no? En la profesión de ingeniero siempre es útil tener el hecho de haber visto, digamos, alguna aplicación. Nosotros tenemos la excusa de hacerlo con método numérico. Entonces, y tenemos también la ventaja de tener textos. No está en el aire esto, ¿no? Ustedes ven que tenemos un libro de muchas páginas y está bien documentado. Entonces, hagan el esfuerzo porque pienso que vale la pena, ¿no? Entonces, hagamos así. Dejemos de que se grabe 5 minutos la clase para no molestarla, digamos, y no se pierda. Y en 5 minutos volvemos. Yo abro la reunión otra vez, más que todo para finalizar. 5 minutos.